¿Qué tal, alumnos? Soy el profesor Rudyard Díaz y hoy estaremos descubriendo las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Vamos a ver la ubicación temporal y espacial de estas civilizaciones. Ok, nos vamos a pasar en el bloque 2 de nuestro libro de historia. Vimos las civilizaciones que se ubican del otro lado del mundo, que no es América. Es decir, en la parte de Europa, que está la civilización romana, Egipto y Mesopotamia. ¿Ok? Ya nos vamos a ir de esta sección del mundo y nos vamos a pasar a analizar el continente americano. ¿Ok? Vamos a ver las civilizaciones que surgieron, las civilizaciones más importantes que surgieron en este continente. Pero nos vamos a dar cuenta que las civilizaciones no surgieron exactamente en todo el continente, sino en ciertas regiones. En la región de Mesoamérica, que es en esta sección, y en la región andina, que se ubica en la parte de Suramérica, y Mesoamérica se ubica en la parte central. ¿Ok? Tenemos dos regiones donde se desarrollaron diversas civilizaciones que marcaron una historia en la humanidad por su desarrollo eh, filosófico, su desarrollo artístico y cultural, es decir, fueron muy importantes. Vamos a pasar a verlas. Estamos en el continente americano y vemos exactamente cómo son qué espacio ocupan las regiones de Mesoamérica y la región o el área andina. La región de Mesoamérica se caracteriza por tener un suelo fértil, es decir, por tener bastantes valles, bosques y una fauna y flora muy diversa. La región andina se caracteriza por estar situada en la cordillera de los Andes, por tener un suelo muy montañoso. Uno pensaría que tal vez una civilización muy difícilmente se hubiera desarrollado en estos terrenos. Sin embargo, las civilizaciones andinas se pudieron desarrollar con facilidad y tuvieron un gran desarrollo artístico y cultural. En Mesoamérica, en esta parte, hay que especificar que Mesoamérica significa América Media. Está prácticamente a la mitad de América. Sin embargo, en la parte norte es lo que ubicamos como Aridoamérica. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre Aridoamérica y Mesoamérica aparte de la ubicación? Aridoamérica está en el norte y Mesoamérica está casi a la mitad. Pero la diferencia está en que Mesoamérica tiene estos suelos fértiles de los que mencioné. En cambio, Aridoamérica no cuenta con estos suelos o con esta gran diversidad de flora y fauna. Por lo tanto, en la región de Aridoamérica solo existieron pueblos nómadas. Los suelos fértiles permitieron a los pueblos y civilizaciones de Mesoamérica el cultivo de plantas, es decir, desarrollar la agricultura, lo que permitió que se asentaran y construyeran estas grandes ciudades que pronto vamos a ver. Bueno, también para ubicarnos tenemos lo que es la línea del tiempo, ¿ok? Y como mencionamos en el video anterior, como referencia para ubicarnos en el tiempo, utilizamos el nacimiento o la existencia de Cristo. Nosotros estamos viviendo en el año 2021. Eso quiere decir que hace 2021 años existió o nació Cristo. Y todavía hace 2500 antes de Cristo es cuando empieza este proceso histórico de las civilizaciones mesoamericanas. Es decir, del 2500 antes de Cristo al 1521 después de Cristo comprende toda la historia de las civilizaciones mesoamericanas. ¿Ok? Y esta historia lo vamos a ver en una forma como un cuento. ¿Por qué como un cuento? Porque un cuento cuenta con una estructura. Un cuento cuenta con una estructura que se va dando en partes, las que conocemos comúnmente como inicio, desarrollo y final. A lo que aquí en historia lo llamamos como periodos. El preclásico sería como el inicio de todo este proceso histórico. El clásico sería como el desarrollo y el posclásico sería como el final, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que en el periodo preclásico surgen ciertas civilizaciones
y que también van desapareciendo. En el clásico también surgen nuevas otras civilizaciones y así se va dando, van apareciendo y desapareciendo civilizaciones. ¿Qué es lo que caracteriza el periodo preclásico? Pues que surgen las primeras grandes civilizaciones, las cuales sirven como guía para las otras civilizaciones. Retoman bastantes ideas, ideologías o formas culturales, como por ejemplo el juego de pelota, o también gracias a estas ciudades se desarrolla el comercio y pueden desarrollarse las futuras civilizaciones. ¿Ok? En este periodo se caracteriza por una armonía, por el principal desarrollo, el inicio de estas civilizaciones. El periodo clásico, es decir, el desarrollo, se caracteriza por el florecimiento de las grandes civilizaciones. Es decir, fue un periodo que no tuvo guerras, donde las civilizaciones se desarrollaron armónicamente. Y el posclásico comprende el cierre de todo este proceso histórico, donde vamos a ver a dos grandes civilizaciones que marcaron el final de todo este proceso histórico. ¿Okay? En 1521 sucede un hecho histórico que cambia todas las civilizaciones de Mesoamérica y también las civilizaciones andinas. Por lo que vamos a pasar a ver estos hechos históricos, estas civilizaciones. Ok, ¿cómo va a funcionar esta explicación? Aquí abajo tenemos una línea del tiempo, la misma línea que acabamos de ver, y está partida en dos. Aquí en la parte de arriba vamos a ver los sucesos de las civilizaciones mesoamericanas, y en la parte de abajo vamos a ver los sucesos de las civilizaciones andinas. ¿Ok? Vamos a ir avanzando en el tiempo. Y nos vamos a dar cuenta que todas estas figuritas tienen un significado. Los soles significan que una civilización acaba de surgir, acaba de nacer. En cambio, una luna significa que una civilización o varias, aquí vemos que está en los dos espacios, que dos civilizaciones acaban de perecer, acaban de desaparecer. Surge una civilización en el sol y perece en la luna. Eso significan cada uno de estos iconos. Y esto nos sirve para ubicarnos en el tiempo, para saber en qué fecha, en qué año surgió o desapareció tal civilización. Y también al mismo tiempo vamos a ir viendo en qué parte de las regiones es donde se localizan o donde se localizaron. ¿Okay? Así que vamos a empezar con el periodo preclásico, que inicia en el 2500 antes de Cristo. Sin embargo, inicia en este año, pero no aparece exactamente en este año 2500 antes de Cristo una civilización que tenga un gran desarrollo cultural o filosófico, o que sea grande, que haya dejado una huella, ¿sí? Sino las primeras vamos a ver el primer sol en el año 1200 antes de Cristo. En la región de Mesoamérica surge la civilización olmeca. Que se ubicó en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Algunas de las características de los olmecas fueron retomadas después por otros pueblos, como la construcción de edificios para ceremonias y rituales o el juego de pelota. Los olmecas se caracterizaban por tener un arte de escultura único, donde realizaban enormes cabezas. Esto en la región de Mesoamérica. Si nos vamos a la región andina, exactamente igual, en el 1200 a.C. surge la civilización Chavín, llamada así por ubicarse en Chavín de Huáncar, en lo que hoy es el actual Perú. ¿Ok? Luego nos vamos al segundo solecito y vemos que en el 500 a.C. ya transcurrió más tiempo. En el 500 a.C. surge la civilización zapoteca en el actual estado de Oaxaca. Esta civilización surge en el periodo preclásico, pero tiene su florecimiento en el periodo clásico y decae en el posclásico. Es decir, existió durante varios siglos. Pasamos a ver el siguiente hecho.
vamos con una luna, eso quiere decir que decaen civilizaciones. En el 400 a.C. vemos que desaparecen las civilizaciones Olmeca y Chavín. No se sabe con exactitud por qué, pero se piensa que los motivos son variados, como la sobreexplotación de los recursos naturales, hubo pocos alimentos y las ciudades habían crecido. También se puede ver a ciertas guerras. Sin embargo, los centros olmecas comenzaron a ser abandonados y simultáneamente, en el mismo año, la civilización chavín en la región andina pereció. Y como vemos, la región andina se queda sin ninguna civilización con una gran influencia como la chavín. En Mesoamérica está la civilización zapoteca, pero en la región andina se queda sin una gran civilización. Hay civilizaciones, pero sin una gran influencia cultural como la civilización chavín. Pasamos al siguiente hecho, que es en el 100 a.C. Surge en el actual Estado de México la civilización teotihuacana en la región andina. Y en la región andina se sigue sin ninguna civilización con una influencia superior. Ok. Pasamos al siguiente hecho, en el 100 después de Cristo, surgen de forma simultánea en la región andina las civilizaciones Moche, Tiahuanaco y Nazca. Después entramos a lo que es el periodo clásico, en el 200 después de Cristo. Este periodo, como mencioné, se caracteriza porque las civilizaciones alcanzan su mayor nivel de conocimiento científico, artístico y cultural. Y en Mesoamérica, Teotihuacán se convirtió en la ciudad principal. Pasamos a lo que es el 250 después de Cristo, que surge la civilización maya, que esta se estableció en los estados actuales de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Estas en Mesoamérica, las civilizaciones zapoteca, teotihuacana y maya, fueron las tres civilizaciones con mayor influencia y que se relacionaron de forma armónica sin necesidad de guerra. Crecieron hasta alcanzar poblaciones de miles de habitantes, como la ciudad de Teotihuacán, la ciudad de Monte Albán en Oaxaca, de la civilización zapoteca, la ciudad de Tikal en Guatemala, una ciudad maya. Estas y otras ciudades de la época mantuvieron estrechas relaciones políticas y comerciales. Es decir, las relaciones políticas y comerciales y sin guerras, permitió que estas civilizaciones se siguieran desarrollando. ¿Okay? Y en la región andina continuaron las civilizaciones Moche, Tiahuanaco y Nazca. Como vemos, hay tres civilizaciones de gran influencia en las dos regiones. Luego, en el 550 después de Cristo, surge en la región andina la civilización Huari, que se ubicó en la zona central de lo que hoy es Perú. Después, en el 700 después de Cristo, desaparece en la región andina la civilización Moche y las demás civilizaciones siguen floreciendo. Después, en el 750 después de Cristo, desaparece la civilización teotihuacana en Mesoamérica. Teotihuacán era la ciudad más importante de Mesoamérica, como lo había mencionado antes, pero en este año fue abandonada y comenzó a decaer hacia el año 650 después de Cristo debido al agotamiento de los suelos fértiles, lo que pues provocó escasez de agua y alimentos. También se debió a conflictos internos y el surgimiento de otras ciudades que compitieron por el control de las rutas comerciales, además de las invasiones de los pueblos de América, que eran pueblos nómadas que venían del norte. ¿Okay? Luego, en el 800 después de Cristo, en la región andina, desaparece la civilización Nazca. En el 900 después de Cristo, en Mesoamérica desaparece la civilización maya. Al parecer los mayas abandonaron sus ciudades y se fueron a vivir a pequeños pueblos. En sí no desaparecieron, pero sus ciudades quedaron abandonadas. Y en la región andina desaparece la civilización Huari. Luego entramos a lo que, ya en este año entramos a lo que es el 900 después de Cristo, entramos a lo que es en el periodo posclásico.
entremos en lo que es el periodo posclásico, que es el periodo mesoamericano que se caracteriza porque comienza a existir demasiados conflictos. El ambiente es el de la guerra. La relación entre las civilizaciones es de guerras. Como podemos ver, los zapotecos aún continúan, y eso que ellos aparecieron en el periodo preclásico, por lo que presenciaron la aparición y desaparición de varias civilizaciones mesoamericanas. Pasamos a lo que es el 950 después de Cristo, donde desaparece la civilización zapoteca, pero surge otra civilización a través de la llegada de un grupo invasor que llegó a Mesoamérica y se estableció en el estado de Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Fundaron la ciudad de Tula en Hidalgo y adoptaron la forma de vida de las civilizaciones mesoamericanas. Ellos fueron conocidos como los toltecas, que vinieron prácticamente del norte. Y en la región andina continúa la civilización Tiahuanaco. Después, en el 1150 después de Cristo, desaparece la civilización tolteca debido a guerras internas. Prácticamente duró muy poco tiempo y se dice que abandonaron sus ciudades y se fueron a la península de Yucatán. Pero a pesar de ello, ya no hay una gran civilización que tenga una mayor influencia en Mesoamérica en este año. Mientras tanto, en la región andina continúa la civilización Tiahuanaco. Después, en el 1200 después de Cristo, desaparece la civilización Tiahuanaco y por lo tanto ambas regiones se quedan sin una civilización que tenga una influencia con el nivel de las anteriores. Sí hay civilizaciones en ambas regiones, pero que no alcanzan un nivel de conocimiento científico, artístico y cultural igual a las anteriores, y por esas razones estas regiones son invadidas por pueblos nómadas que venían del norte de Mesoamérica. Luego, hasta que en el año 1321 después de Cristo llegó un pueblo del norte a Mesoamérica. Llegó un pueblo del norte en lo que hoy se conoce como la Ciudad de México y fundó en 1321 la ciudad de México Tenochtitlan, y comienza la civilización mexica, que formó un imperio que dominó poco más de la mitad de Mesoamérica. Poco más porque no dominaron la región donde se ubicaban los mayas. Después, en la región andina, en el año 1438 después de Cristo, después de varias guerras entre distintos pueblos, los incas empiezan a formar un imperio en la región andina. Su capital fue la ciudad de Cusco, en Perú, y a partir de esta época cada región tiene una civilización importante que tiene influencia sobre las demás civilizaciones, las dominan en cierto sentido, por lo que los mexicas y los incas florecen y alcanzan un gran nivel cultural y artístico. Se marcan como ya estamos en el periodo posclásico, y estas se marcan como las últimas civilizaciones y como las civilizaciones que van a tener contacto con otras culturas que adelante vamos a ver. Porque en 1492, mientras florecían estas civilizaciones, un marino genovés con encargo de la corona española llegó con 3 barcos a una isla en el Atlántico americano. Era Cristóbal Colón, que llegó por error a estas islas buscando un paso hacia la India, pero llegó a nuestro continente, y a partir de este descubrimiento comienzan exploraciones españolas hacia las islas y por toda la región de Mesoamérica y por la región andina. Y en 1521 después de Cristo, los españoles al mando de Hernán Cortés, después de varios meses y años, conquistaron la ciudad de México Tenochtitlan y comenzó la época colonial en la región de Mesoamérica. Es decir, todos los españoles nos vinieron a invadir aquí a México y empieza la época colonial. Y es por eso que su cultura empieza a colonizar la cultura de los mexicas. Ellos empiezan a dominarnos, y es por eso que nosotros actualmente hablamos español, porque vinieron los españoles a colonizarnos en este año, en 1521 después de Cristo, y termina el periodo posclásico de las civilizaciones mesoamericanas. Pero
¿Qué pasó con la región andina? Los incas siguieron. Pues en 1532 después de Cristo, en la región andina, Francisco Pizarro estaba dirigiendo a los españoles, llegó al imperio inca y los derrotaron. Por lo que también aquí empieza la época colonial en la región andina. Desaparecen, bueno, no desaparecen estas civilizaciones, no desaparecen, sino que prácticamente son colonizadas, ¿sí? Los españoles vienen y nos dominan, y es por eso que nosotros en la actualidad tenemos estos rasgos culturales, que ya luego se empieza a dar otro proceso de la historia, que como hemos visto antes, en México se forma van pasando procesos donde después viene lo que es la independencia de México y sucesos que pasan mucho después, pero es por esta razón que los mexicas y los españoles tuvieron esta relación, ¿sí? Bueno, eso sería todo de la ubicación temporal y espacial de las civilizaciones mesoamericanas y andinas, y por lo tanto podemos entender cómo toda esta línea temporal comprende un proceso histórico plagado de hechos históricos de las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Y podemos ver que en el preclásico se caracterizó por ciertos aspectos, el clásico por otros y el posclásico por otros, ¿sí? Hubieron razones por las cuales las civilizaciones fueron desapareciendo, algunas claras, otras no, pero tenemos que entender que toda esta línea del tiempo lleva elementos de causalidad. Muchas cosas fueron dándose de forma relacionada, porque cuando surgieron las primeras civilizaciones fueron la guía para las siguientes civilizaciones. Como vimos, los toltecas cuando llegaron adoptaron el estilo de vida de las civilizaciones mesoamericanas, les sirvieron de guía para establecerse, ¿sí? Y el posclásico se caracteriza por el ambiente de guerras que hubo al final. Los mexicas tenían invadido, prácticamente dominado toda la región mesoamericana, y los incas tenían ya un imperio que se ubicaba en prácticamente todo el territorio de las civilizaciones anteriores. Esto sería todo, muchas gracias.